ni tampoco sujetos históricos importantes ni nada de eso, sino que ya se centra pues en lo que él dice, ¿no? Una genealogía localizada de las prácticas, que esa es como la apuesta que él va a tener. Exacto. Les voy avisando que ya solucioné, ya estoy grabando todavía. ¿Está grabando? Epa, un hombre Sí, que resuelve, muchachos. me descargué OBS y ya. Entonces, esa era el aporte. Listo, gracias. Ya estamos grabando. Sí, si algo lo subo a YouTube y les mando el link. Ahí va, Hola, gente de YouTube. No, gente de mentiras. YouTube. Bueno, pues Valentina tiene razón en una vaina, y es que pues no sabemos quién es Santiago Castro Gómez, ¿no? Entonces creo que es importante empezar por la biografía. Entonces, pues era la fuente confiable de todo investigador. Wikipedia. Wikipedia. Wikipedia, exacto. Léenos. ¿Qué nos informa Bueno, según Wikipedia? esta vaina, ¿no? Santiago Castro Gómez nace en Bogotá en 1958 y pues sigue vivo, ¿no? El tipo sigue vivo afortunadamente, tiene 67 años, Poquitos. un poquito. Dice que es un filósofo colombiano conocido por sus trabajos en el campo del pensamiento decolonial y la filosofía política. Él, pues para el que no lo sepa, él tiene un canal de YouTube en el que pues explica varias cosas. Entonces hay cursos sobre el joven Marx, sobre la teoría decolonial, sobre Foucault, sobre, sobre la filosofía latinoamericana. Y pues hasta el momento esos son sus cursos. De pronto me olvidé de uno. Y pues su pensamiento va a ir girando pues en esos temas. Eh, y principalmente son la teoría crítica, el pensamiento decolonial y la filosofía política. Veamos que la entrevista, al puro inicio, él nos decía que terminó los estudios acá en el pregrado y ya luego se fue a Alemania. Allá pues hizo un curso de alemán y terminó por ingresar a la Universidad de Tubinga, bueno, no sé cómo se pronuncia. Y bueno, hace unos meses yo estuve en una charla donde él estaba presente y él ahí pues nos contó a los que asistimos a esa charla que, que ese man se fue a Alemania por un interés en la teoría crítica de la escuela de Frankfurt. No sé si ustedes pues, tienen conocimiento de esa escuela. Sí, sí, ¿Sí? sí. Sebastián y Valentina, ¿sí? No, no. Pues me acuerdo pocos retazos. O sea, casi nulos. Entonces, pues. Ok, pues bueno, la escuela de Frankfurt o el Instituto de Investigación Social de Frankfurt es un grupo de gente rarita, ¿no? Em, que se reunió a pensar asuntos sociales y eh, eran de corriente marxista. Su enfoque Efectivamente. era, pues como lo dice pues el nombre, ¿no? Hacer una teoría crítica a la sociedad pues de su tiempo. Este es un grupo de principios del siglo XX, mediados del siglo XX, en donde hay autores como Benjamin, Adorno, Habermas. Horkheimer, Eso, Jorge. Habermas. también está Marcuse, Marcuse. y bueno, Santiago le gustaba mucho ese grupo por sus críticas a la sociedad actual. Y eso es algo como que va a tener ahí muy presente, que luego se va a mezclar con la otra cara que es pues la teoría decolonial. Entonces ahí tenemos a gente como a quién, como a pues al mismo Santiago, como a Dussel y a Aníbal Quijano, entre muchos otros, que, que dicen como, hay una vaina que se llama colonialismo, que es como esa apuesta por una dominación de un territorio en donde se suprime a un otro pues por medio de la violencia. Pues más adelante vamos a detallar ese concepto que también lo explica Santiago muy brevemente en la entrevista. Sí. Y bueno, este grupo
la teoría decolonial dice que está ese colonialismo y que luego de que los pueblos pues están por su proceso de independencia, pasan a la colonialidad. Entonces tenemos que el colonialismo se acaba cuando un grupo de personas llegan a la independencia, es decir, cuando ya no son suprimidos por el otro grupo. Tenemos el caso acá de Colombia y España, y en general de América Latina con sus conquistadores, ¿no? Pero hay una vaina, y es que hay como algunas obras, algunos residuos del colonialismo que se quedan en el país que acaba de independizarse, ¿no? O en la nación. Eso es la colonialidad. A eso se le va a llamar colonialidad, que son esas formas de pensamiento y esquemas sociales que se mantienen después del proceso de independencia. O sea que la colonialidad vendría siendo el encubrimiento a la cultura diferente. Mm, no, más bien Yo, como las prácticas, ¿sí? O el pensamiento de dominación por el otro exacto. que dejó el colonialismo. Y pues hay más cosas ahí, ¿no? Entonces, no sé, digamos, con, con Quijano, Aníbal Quijano en el texto de eh, la colonialidad del poder y la clasificación social, que él dice como, pues vea, hay un sistema mundo moderno capitalista colonial, él dice que esas tres cosas se dan al tiempo, eh, que se quedaron después del colonialismo. Eso es a lo que él llama la colonialidad. Entonces, digamos, hoy en día aún persiste pues la colonialidad y lo vemos en, por ejemplo, la clasificación social por raza o por sexos, O clase. ¿sí? No sé, ahí Felipe va a decir algo. Pues prácticamente iba a decir eso, que la colonialidad era como el rastro, la huella que dejaba pues, haber sido colonia, haber Ujú. pertenecido al colonialismo. No es tanto como el encubrimiento, sino es como el rastro que deja el colonialismo. Sí, sí, es eso. Entonces, bueno, retomando. Santiago se basa en la teoría crítica, el pensamiento decolonial y pues la filosofía política. Que pues, ¿qué se sabe en la filosofía política? Pues básicamente es una rama de la filosofía que se va a dedicar a pensar las relaciones sociales, ¿no? Cómo se estructura una sociedad, cuál es la relación entre pues el gobierno, la política y las leyes, por ejemplo. Se va a preguntar sobre temas de la libertad, la igualdad, la justicia, y pues ahí tenemos a un montón de autores. Entonces, los clásicos, ¿no? Entonces, Platón, Aristóteles, está tirando ya más pues para la filosofía moderna, está Locke, Hume y el bobo este de Thomas Hobbes también está por ahí. Y pues ya, esas son como las tres ramas de pensamiento de Santiago Castro Gómez. Las influencias filosóficas, pues claramente tenemos a Foucault, es como el eje principal del pensamiento de ese man. También está Nietzsche. En la entrevista él, pues él nos contaba que por allá en Alemania se enfocó pues en Nietzsche y en Foucault, ¿no? Y que pudo manejar bien todos los conceptos que esos filósofos abordaban. Según nuestra fuente confiable, Wikipedia, también dice que pues tiene como referencias a Zizek, que es un filósofo contemporáneo, todavía sigue vivo, Sí, sí. y a Carlitos Marx. Y pues ya, ¿no? Creo que eso es todo. Y ya pues dentro de las obras está el primer texto que publica, que es este, el de crítica de la razón latinoamericana. Luego sigue con la Ibris del Ibris, punto cero. Luego a tejidos. tejidos oníricos. Y si no estoy mal, ya luego se enfoca más pues, en la filosofía política y deja un poquito de lado a la genealogía. Perdón, Bueno, una más bien, pregunta. que ¿Esa entrevista de qué año es? esta entrevista, ya te digo. Ah, es que ustedes, ok, qué pena. Es que pues yo tengo el libro, ¿sí? Y
creo que en el PDF no dice quién hace esa entrevista ni nada. No, Ya no vi. dice quién me entrevistó, para quién, ni cuándo, ni nada. Nada. El man arranca y de una. Ah, ok. No, sí, Sí, sí. yo Error fue mío. como que, bueno, muchachos, y entonces le voy a preguntar a Santiago ya de una vez de manera densa la situación. Listo. Sí, qué pena. No les pasé ese dato. Bueno, la entrevista es conducida por Hernán Alejandro Cortés, Y se que encuentra en en YouTube. este tiempo era un estudiante de filosofía de la Universidad de Santo Tomás. Uy, Oh, por Dios, ok. ¿En qué año? Pero sí tenía pinta de ser alguien que no sabía mucho porque Santiago cada rato era como, no, espérate, así no es. Entonces, sí, sí le dio la razón. Sí, ese varios. Pues no sé, quién sabe. pero pues al Pero, final, ¿y esa entrevista está grabada? ¿Cómo? ¿Esa entrevista está grabada o solo tienen por medio escrito? No, está en el texto nomás. Pues que yo Ah, sepa, no está grabada, que yo sepa. sí, porque se podría hacer una comparación de ambas cosas. Mm, Ok, el año sí no lo tengo. No sé si, la verdad, no. Pero debe ser 2000 algo, 2012, 2010 por ahí. sí, porque tiene que ser después de que publicara Tejidos Oníricos. Sí, después de eso, exacto. ¿Qué? Ah, bueno. Ya luego se sale, pues, como de sus estudios genealógicos y empieza con la filosofía política. Entonces empieza con historia de la gubernamentalidad, tomo uno y 2. Y ya luego más adelante va a tener otros textos como El tonto y los canallas. Y pues ahí Santiago va a exponer. Es como una segunda etapa de Santiago. Es un Santiago más maduro que va a empezar a exponer su pensamiento político. Y de esto ya sabe más Miguel, que él ya pues ha leído más a Santiago, sobre todo esa segunda etapa. Y pues supongo que más adelante nos dará una cátedra sobre eso. Bueno, yo creo que eso sería todo como la biografía de Santiago, pues no encuentro nada más así importante. Eh, bueno, él estuvo en una vaina que se llama el Instituto Pensar, que pues él lo Sí. menciona en la entrevista, y Y esa también, vaina fue la bomba. O sea, fue y como un también segundo grupo de Bogotá, por decirlo de alguna manera. eso, exacto. Eso iba a decir. es- Exactamente. Y pues ya eso sería la biografía de Don Santiago. Empezamos con la entrevista de una vez, ¿sí? Sí, ¿no? Pues sí, bueno. Pues ese es el eje principal de la reunión, ¿no? Sí, pero pues no sé No si querías saber puedo algo hablar más. de cómo estás, ni nada, ¿no? La verdad, ¿Cómo? ni modo por hablar por cómo estás, ni nada, ese no es el tema. Ah, vale. Ya sé, yo soy una herramienta de trabajo. Pues sí. Una herramienta más del capitalismo puro y duro. Ah, bueno, vea, por ahí podríamos empezar. Herramienta de trabajo. No, mentiras, me adelanto mucho. Ah, Así será. Em, bueno, bueno, empecemos por el inicio, ¿no? pues ni modo que por el final. Exactamente. Incluso ya abarcamos una parte del inicio. Sí, o Ujú. sea, ahí, pues es que la idea no es que sea tan metódico el asunto aunque sí, también se podrían ir citando, digamos, páginas, pero pues la idea de esto es como hacer como una charla amena, no como si fuera acá estuviera dictando la clase de Omar David, ¿no? Digo yo. Sí, sí, pero es que, pues, Ay, Dios mío. iba como a ubicar y ya para empezar a hablar. O Pues sea, sí. Ok, sí, ok. sí, es como para poner un terreno y ya luego Sí, empezar a para hablar. poner los sedimentos ahí para poder arrancar. Sí. Pues bueno, este man dice que está estudiando, ¿no? Pues en la Facultad de Filosofía y ahí encuentra pues un atractivo. Y es esta vaina de la filosofía latinoamericana. Efectivamente. Entonces, el man dice que en ese tiempo había dos líneas importantes, historia Sobre las de las ideas, ideas y filosofía filosofía de de la la liberación. liberación.
Pues digamos que en este curso nos vamos a centrar, o sí, en el transcurso de la sesión nos vamos a centrar en esa pelea de historia de las ideas y genealogía, y pues vamos a dejar un poquito de lado la filosofía de la liberación, que igual no aborda tanto, pero pues también es importante. Sí, porque ahí Eh, recordemos que Santiago Castro Gómez está en desacuerdo con la filosofía de la liberación, según lo entendí. Ujú. Sí que decía que era una retórica populista. Exactamente. Sí, pues él se va a poner a pelear con esos dos, ¿no? Y va a decir como, no, ninguno me sirve para pensar. Entonces voy a coger a Foucault y a Nietzsche y voy a empezar con la genealogía. Pero ahí yo tengo como una cuestión y es que esa línea entre la genealogía y la arqueología es demasiado delgada. O sea, no sé, se me hace que inclusive se interponen las dos en algún momento. O sea, sí o sí tiene que haber arqueología para que haya genealogía y genealogía para que haya arqueología. Ujú. Sí, pues de hecho mientras pues leía esta vaina se me había olvidado poner un texto de Foucault importantísimo que se llama la arqueología del saber. Voy a compartir la pantalla para que vean La arqueología del saber. Uy, pucha, sí, para que vean texto para eso, marica. ¿el qué? ¿Cómo se llama? El índice. Porque ahí está varias cosas que menciona Santiago. Por ejemplo, los Archivo. discursos, que es un tema muy recurrente en Santiago, si se dieron cuenta en la entrevista. Sí, lo del archivo también. Eso. Y Sí, los el archivo. Sí. dispositivos. Eso no lo entendí, lo de los dispositivos. Lo del a priori. Es que, pues, por lo que yo entiendo, él Lo de la... toma dispositivos de Foucault, ¿no? Sí. Que, ay, lo noté por algún lado, espere. Que se supone. Rayos. No, creo que no lo noté. Pero, pues, es una red de elementos heterogéneos que se establecen entre sí para mantener y potenciar el poder en una sociedad. Esa es como la definición. Entonces, pues ahí ponía de ejemplo el dispositivo de blancura en la desde el punto cero. Sí. eh, Y el otro, Exacto. el de biopolítica, el dispositivo de de biopolítica. los Borbones, sí. Ujú. Entonces, pues en la gris del punto cero, ese texto, pues no sé si lo quieran revisar por ahí, pues Sí, sería, algunos sería. apartados, pues no sé si quieren. ¿Cuál es que estás mostrando? Este es el de la arqueología del Ese saber, que es estoy mostrando. la arqueología del saber de Foucault. Que este sí o sí toca meterlo para entender, digamos, esos temas de archivo, discurso, exterioridad, ¿Y cuál es el que quieres que oje? el de la El gris del punto índice. cero. Ujú. Ah, bueno. Ya. Pero ojearlo para entender el resto o en algún punto. No, pues por si viene algo interesante por ahí que, pues para abordar en el semillero. Acá está la Bueno, exterioridad. Todo esto toca. Ok. Eh, Esto de la Me perdí. prioridad es Ah, importantísimo. ya, Sebastián mencionaba lo de la arqueología y la genealogía. Sí, pues mientras yo leía eso dije, pucha, nos falta un texto, que era este, que si se da cuenta, pues ahí están todas pues, Conceptos. pues algunas cosas que menciona Santiago en su discurso, en su entrevista. Entonces, pues ya después lo meteríamos ahí. Entonces, no sé, pues a mí me gustaría empezar hablando, pues ya tenemos la discusión de historia de las ideas y Filosofía de la genealogía, idea. ¿no? Ah, bueno. Pero también me parece interesante que pues hablemos de posmodernidad. Entonces, no sé quién quiera empezar desde pero ahí. de la posmodernidad que no conozco, de lo que hablo ahí de que no era la misma que no conozco. Que habló ahí Santiago, que decía como, uy, la posmodernidad es esto. Pues era lo que él decía de la posmodernidad, era que era como la consumación de la modernidad, no estoy mal, que era llegar a la globalización, pues hablaba de la caída del muro de Berlín y cómo eso cambiaba el pensamiento. O sea, que era como una modernidad consumada, la posmodernidad. Sí, como una concientización. Ujú. Sí, pues a mí me parece importante eso porque va a ser como una base
para la pelea entre historia de las ideas y la Genealogía. genealogía, y también la pelea con la filosofía latinoamericana de ese momento, ¿no? Porque él decía que con eso de la posmodernidad entramos a un mundo globalizado, es decir, interconectado. Ujú. Y ahí, pues hay otra vaina que él menciona más adelante, y ahí se va a formar un sistema mundo, pues es decir, Sí, todo el el mundo va a estar sistema articulado bajo una misma lógica. ¿Cuál es esa lógica? El capitalismo. capitalismo. Eh, y entonces, él ahí va a decir como, voy a dejar de lado todo este discurso de intentar buscar una identidad latinoamericana y de ir por esa nostalgia de algo propio, Sí. ¿no? Porque con la caída del muro de Berlín ya se hace global el capitalismo y ya todo el mundo está en un mismo sistema de mercado, ¿no? Que eso engloba más y más cosas. Pues él dice como, no, pues voy a dejar de lado esta falsa idea de una identidad latinoamericana y de la exterioridad, y pues voy a empezar a pensar en lo localizado, ¿no? En cómo, por ejemplo, con tejidos oníricos, el capitalismo se, se forja, se forma en la Bogotá de los 20 y de los 30. Estos 20 y 30. Después, a mí me parece importante porque ella empieza a tomar sus herramientas teórico-políticas para pensar América Latina. Y pues va a tomar más fuerza su idea de voy a pensar desde la genealogía. Entonces, pues no sé si alguien quiere agregar algo a eso. Pues que de ahí es donde nace lo que decía Sebastián, ¿no? Lo de que América no era como una entidad que preexistía a su formación discursiva, que, que no era como una cosa, o sea que no, la filosofía latinoamericana lo estaba viendo como una, no lo estaba viendo como una cosa en sí que gozaba de identidad propia, anterior a su, no, previa a sus relaciones discursivas, creo que era. Ujú. Entonces de ahí es donde nace pues la principal diferencia que tiene con las dos vertientes que se daban en el 80 de la historia de las ideas y la filosofía de la liberación. Sí, sí, pues es eso básicamente. Entonces, pues él en un momento dice como mi pelea es contra ese lenguaje que quería una reapropiación de los valores latinoamericanos, ¿no? Que él decía que era como un intento romántico de Nostalgia. Latinoamérica Sí. por buscar sí, más bien, su ethos, Ujú. su forma de ser única. Entonces, en la pelea con ese tipo de lenguaje, que va a buscar una reapropiación, ¿no? Un poco utópico, pues va a ir a la historia de las ideas. Porque, pues ahí él nos decía, ¿no? Esta historia de las ideas lo que buscaba era, pues, dar cuenta de una condición histórica que dice acá que va más allá de toda experiencia, ¿sí? Y que se va a concentrar en el pensamiento latinoamericano. Y es cuando empiezo a hablar de las distancias que va a tomar Gauss y Sea respecto a Ortega y Gasset. Entonces no Sí. sé si alguien quiera aportar desde ahí. Pues lo que decía era que más o menos que Ortega y Gasset, bueno, Ortega en algún momento llegaba a negar como su propia teoría de que las ideas no podían dar cuenta de las circunstancias históricas en las que transcurre la vida humana, ¿no? Entonces ahí era la separación de Sea y Gauss, que ellos al seguir eso como que no le pusieron el énfasis en eso, en lo que decía Ortega y Gasset, sino que siguieron como por la línea de las ideas, y que pues, para él lo importante era el funcionamiento de las ideas,
o sea, hacer una historia efectiva de las ideas, de lo que se hace y no de lo que se piensa o de lo que se quiere hacer. Ujú. Sí, entonces pues lo que va a decir Ortega y Gasset, pues agregando lo que decía Felipe, era que hay como una experiencia histórica del, del ser humano en donde las ideas transforman o se transforman en una experiencia cotidiana, Exacto. es decir, en su actuar. Se olvidó esa vaina. Entonces, aquí lo que va a tomar Santiago es el funcionamiento de las ideas en el Exacto. comportamiento de los seres. Porque las ideas dividen Y creencias. ahí va a haber un concepto interesante que va a ser circunstancialismo. Ojo, la famosa sentencia de Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Eso lo vamos a abordar más adelante en un testigo que se llama Meditaciones del Quijote. Él ahí va a hablar respecto al circunstancialismo. Y pues lo que decía Felipe, ¿no? Sea y Gauss, José Gauss y Leopoldo Sea, pues van a ver esas ideas más bien como algo abstracto, ¿no? Y pues esas ideas como algo que no repercute en la experiencia, en la cotidianidad de los seres. Por eso también su distanciamiento con la historia de las ideas. Sí, pues ahí recordando, pues si no estoy mal, Santiago Castro decía que Sea y Gauss veían las ideas como un fin en sí mismo Ujú, y no como, pues, como lo que son, que era que las ideas devenían creencias y que se convertían en experiencias cotidianas. Exactamente lo que viste. ujú. Sí, 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 sí. Y pues lo otro que va a tomar de Ortega y Gasset, aparte de esa forma de ver la historia de las circunstancias y de las Stoicismo. circunstancias, va a ser la vida Mm, como eje central para tomar impulso y empezar a pensar en cómo es ese sujeto histórico rodeado de esas ideas y en cómo funciona a partir de esas mismas. Y él ahí introduce el concepto de biopolítica, exacto. que va a ser otro tema que va a tener en cuenta. Y es pensar en cómo las, digámoslo así, el entramado de leyes de la relación gobierno y Estado y sociedad se usan para pensar Mercantilismo. el cuerpo, que lo veremos con Foucault más adelante, y controlar la vida, en cómo se estructura la vida a partir de esos, pues del gobierno y del Estado y de las leyes y pues del poder. Entonces, pues eso es como lo que va a tomar de Ortega y Gasset, que también lo vamos a leer, y de lo que se va a distanciar de José Gauss y Leopoldo Sea. Y pues ahí ya luego va a pasar a hablar de la genealogía. No sé si alguien quiera pues mencionar algo sobre eso. Algo importante que entendí, digamos, de Santiago Castro Gómez es que él no se consideraba un filósofo, creo que era, sino un genealogista. Sí. Sí, sí. Sí, por el hecho de que, pues obviamente la filosofía no es solo filosofía, decía que sí, es un conjunto pues de diferentes cosas lo que él hace, algo así, ¿no? Pues también que en sus proyectos, bueno, en el proyecto del Instituto Pensar apelaban mucho como a la transdisciplinaridad, y pues por eso como que dejaba de tener importancia como autodenominarse de alguna forma filósofo, antropólogo o de alguna profesión, porque pues al final lo que importa es lo que se discute, no tanto como el área o la disciplina desde que se plantee. Creo que eso fue lo que entendí de lo que decía Santiago Castro Gómez, de que no era un filósofo, o que ya no se considera, no se considera un filósofo, sino un genealogista.
Sí, sí, pues él en un momento dice como que, pues, para hacer una conexión entre la filosofía y los estudios culturales, perdón, y las ciencias sociales, Eso sí. va a tener a la genealogía, ¿no? Como en la mitad. Y pues él dice que la genealogía va a ser, pues, prácticamente como su guía para no tirar de un De lado un o de lado ni otro, del otro, exacto. sino para mantenerse centrado. Ujú. Y en ese orden de ideas, pues él va a definir qué es la genealogía, ¿no? ¿Qué es eso que lo mantiene a él en esa base? Método de análisis histórico. Y él dice, aquí cito, mm, Es una no sé página del ustedes qué CISO. página tengan porque yo estoy en, pues en el libro directamente, pero bueno, en el Tengo por libro, ahí. por si alguien lo tiene, es la 249. Dice, la genealogía es un método de análisis histórico-filosófico creado por Nietzsche y continuado luego por Foucault, cuyo propósito es rastrear la emergencia en tiempos pasados de ciertas formas de experiencia que continúan ejerciendo influencia en el presente y que nos constituyen en los sujetos que somos hoy. El presupuesto básico de la genealogía es que los hombres son enteramente producto de sus prácticas históricas y que éstas son necesariamente múltiples, contingentes y antagónicas. Sí. ¿Ustedes ahí cómo resumirían esa cita? Uf, mano me mató. Ejerciendo influencia. Pues, según lo que entiendo, la genealogía lo que busca es como mirar hacia atrás lo que constituyó el presente, entendiendo que muchas de esas cosas están articuladas a pesar de ser, pues sí, antagónicas, a pesar de que sean cosas que de pronto se movían en espacios distintos, siempre están articuladas como para el proceso de construcción de lo que somos ahora. Creo que más o menos eso es como lo que entendí. Pues un ejemplo, digamos, claro y latente de esto que se llama genealogía, como El bien hombre, decía ¿no? Giovanni citando a Santiago Castro Gómez, es esta genealogía de la moral que escribió Nietzsche, y entonces es ahí donde se realiza, digamos, toda esta cuestión del devenir histórico de, de, de un término por decirlo de alguna manera. Y es que en la genealogía de la moral Nietzsche va a plantear, digamos, en el primer tratado, esta relación del amo y el esclavo. Y entonces es ahí que surge la dicotomía de la trasvaloración de los valores. Creo que es que se dice así, o si no, pues estoy equivocado. Sí, sí, pues retomando un poquito de, pues, de lo que decían los dos. No sé si Valentina va a decir algo más. No, sí, estoy de acuerdo con lo que dice Juan Calderón. Juan Calderón. Ok. Voy a cambiar el nombre. Sí, póngase Porque Felipe. no entienden eso. Para mí es Juan Cante, entonces iba a decirlo, pero no. Ya me pongo el nombre bien. Este, sí, pues básicamente lo que decían ustedes dos, la genealogía va a analizar, digámoslo así, momentos pasados y se va a centrar en las experiencias, porque en las experiencias se reúne básicamente todo el conjunto de relaciones que tiene el individuo con su entorno, ¿sí? Entonces, pues digamos, la manera en la que se organizaba una sociedad se ve en la Ibris del punto cero, que él ahí lo menciona, con la limpieza de sangre. Y la Ibris del punto cero es eso, es una genealogía de la Nueva Granada entre 1750 y 1816. Y lo que él va a mirar en la Ibris del punto cero, por ejemplo, es eso, es el cómo se estructuraba la sociedad y cómo funcionaba, a partir de qué dispositivos. Por eso él se va a centrar es en la experiencia. Y pues retomando a Ortega y Gasset, podríamos decirlo, se va a centrar en las circunstancias
que rodeaban al individuo. Pero más allá de eso, se va a centrar en el funcionamiento de ciertas cosas que influían en el actuar de las personas. Eh, y se va a centrar también en las prácticas, Prácticas. que, pues como lo decía ahorita, son esos comportamientos que se someten a ciertas reglas. Por ejemplo, en la Ibris del punto cero con la limpieza de sangre. Eh, estaba prácticamente prohibido que una persona española, ¿no? De raza pura, entre comillas, Perteneciente a una tuviera hijos con una una persona de raza negra, otra raza. porque se denigraba la sangre. La sangre en un sentido no literal, Sí, ¿sí? Se le manchaba la estirpe a toda esa generación y a todo ese apellido español. Y pues el comportamiento de los españoles se veía regulado por esa regla, por ese dispositivo de blancura, como lo menciona Santiago. No sé si dejar hasta acá y ya luego hacemos la otra reunión, porque ya se va a acabar que en 10 minutos. Dejamos hasta acá y hacemos la reunión, la otra reunión de 1 hora. pues, pues sí. Pues sí, ¿no? Sí. Sí, Sí, sí. Bueno, entonces ya les mando un link. dale. Sí. Entonces, pero entonces yo ahí quisiera arrancar con. Ah, bueno, se fue yo. Se Qué cagada. salió yo. Qué cagada. Yo no probé esto. Pero pues, chao. Con la conversación. Ah, no, no dije nada. Ay, casi la pillan, casi la pillan. Admitir. Se me van a filtrar un montón de vainas. No, pero ¿cómo así? Que yo estoy grabando la pantalla completa porque no me dejó grabar la ventana. Pero se puede cortar el video, ¿no? La grabación. Pues sí, pero pierdo el audio. Entonces voy a dejarlo solo audio y le pongo una foto de fondo o algo. Pues sí, déjelo así. Eh, bueno, ¿en qué nos quedamos? Ah, la genealogía. Exacto. Entonces, genealogía y Pero prácticas. creo que Sebastián iba a decir algo. A ver, ¿qué te... Bueno, sí, porque ya estaba. ¿Qué? Ah, bueno, pues tenía esta inquietud que, bueno, no inquietud, sino este debate, digamos, grande, que es que entonces ahí yo no sé la genealogía, entonces, desde qué momento se desprende la arqueología, porque es que, digamos, citando otra vez mi ejemplo de la genealogía de la moral de Nietzsche, ¿cómo Nietzsche sabría esto que se tomaba en la antigüedad como moral del amo y el esclavo? O sea, tuvo que tomar archivos, si no es que directos, copiando alguna fuente de este archivo para poder notar que esto fuera así. Entonces aquí mi pregunta iría eh, en que la genealogía entonces sería como la forma o la base teórica de lo que sería la arqueología. O sea, si entendí, son como las diferencias, ¿sí? Entre esas dos. Sí, digamos, sí. Ok. Pues digamos acá Sí, con Foucault, eh, pues ya empezamos a hablar de arqueología, ¿sí? Él es como que el que introduce ese término. Y la genealogía, pues ya la vemos con Nietzsche. Y Foucault se inspira en Nietzsche para, pues,
hacer sus genealogías, como la historia de la sexualidad, por ejemplo. Entonces, a mi manera de entenderlo, la arqueología se preguntaría por esos discursos y estructuras del saber, eh, que lo veremos con el libro de Foucault, ¿no? De la arqueología del saber. Y la genealogía se va a preguntar más bien por esa situación histórica en donde hay relaciones de poder y en donde hay ciertas circunstancias que moldean a los individuos y que los hacen comportarse de cierta manera. Por eso, digamos, Santiago en algún momento va a decir las relaciones localizadas de poder, ¿m? Como su método genealógico para pensar las prácticas y las circunstancias. No sé si... ¿Sí? ¿Se entendió? Creo que sí. Sí, sí, no, no sé. Sebastián, le dio un derrame cerebral. ¿Qué pasa? Que no Del- contesta. No, sí, sí, sí entendí, sí entendí. Sí, sí, sí. Pero igual, no sé, ¿Qué re- no sé, o sea, sí, sí entendí, pero igualmente debe acudir a algunas fuentes para entender el contexto, ¿no? Creo que lo dice ahí que enlace como dentro de todo lo de la genealogía, también hace un recorrido de fuentes. Los Exactamente, momentos. Valentina, exactamente. Entonces yo ahí diría ¿Entendí? que Santiago Castro sería un genealogista, pero también sería un arqueólogo, o sea, digamos, tiene espíritu de ambos. O cómo se llamaría esa combinación de ambas cosas. Es que por eso digo que no se desliga la genealogía de la arqueología, o sea, no son dos cosas, no es que la genealogía sea la antípoda de la arqueología, porque no es así. Ahí es donde va mi derrame cerebral. O sea, tú necesitas un nombre específico y tú dices que Santiago no es netamente genealógico. Bueno, sí, no hace Exacto, genealogía. exacto, 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 ya. Ok. Necesito, Verifico que... necesito un nombre, Pues es digamos, que para, eso para, es, para saber, pues, porque me parece complicado. Porque, obvio, ya es un pues terreno ahora, muy ahora que denso. me pongo a pensar eso, pues sí, ¿no? El Santiago da pues los dos momentos del método genealógico, ¿no? En el texto. Y pues de ahí a que haya diferencia de la arqueología, pues no Ujú. mucha, porque pues el primero es levantar el archivo que se hace y después es descentralizar el modo de articulación de las prácticas. Siento que la diferencia podría ser que, pues, a qué está dirigida cada una, ¿no? Por Sí. lo que entiendo, la genealogía está dirigida es al funcionamiento de los dispositivos. Entonces, no sé a qué está dirigida la arqueología. Pues la arqueología que yo conozco es a registros fósiles, ¿no? Pues es, pues es que es ahí, digamos, que sea el nombre de la arqueología, digamos, a través de esos registros no fósiles, pero digamos ahí es donde viene el nombre de los archivos. Pero entonces ahí es donde yo también digo que Foucault y Nietzsche, que son los pioneros de la genealogía y de la arqueología, entonces también No, no. sería, De la eh, arqueología solamente Foucault. Poco así. por eso de la arqueología es Foucault y de la genealogía es Nietzsche. Ujú. Entonces, pero entonces también sería, o sea, ellos también tuvieron que tomar Sí. Nietzsche de la arqueología y Foucault de la genealogía también. Ahí Sí, va mi Ok. derrame sí, también. eso es Pues, indudable. La diferencia es que una cosa se dirige a un objeto de estudio y la otra a otro objeto de estudio. Creo que esa es como la diferencia. Pero entonces Santiago pone las dos y dice que todo eso es genealogía. O eso fue lo que entendí en el... Exacto. O sea, yo no sabía Es- arqueología que era hasta acá. eh, pues Como para tirarle arqueología unas balas a usado Santiago. a, Nietzsche sería un anacronismo, ¿sí? Porque por lo Sí, menos Increíble. acá, como lo está entendiendo Foucault, es la misma cosa. un análisis del discurso y del saber, digámoslo, enfatizado en un proceso de descripción
Por allá Felipe decía que, pues, que el archivo, y pues sí, sí, sí es eso, es un proceso de revisión de documentos en donde se describe el cómo se han ido estructurando, porque pues acuérdense que Foucault es postestructuralista, Sí. entonces pues para él es importante eso, el cómo se ha venido estructurando ciertos discursos y ciertas estructuras de saber, ¿sí? En cambio, la genealogía también necesita eso, porque si no, pues cómo va a estudiar la historia, ¿sí? O sea, necesita de un archivo. Pero ¿qué pasa? Que la genealogía tiende a ser crítica, Exacto. no tiende, no, Pero ¿y es quién crítica, dice que la arqueología no? porque la arqueología es un proceso descriptivo que lo que no busca es, a diferencia de la genealogía, no busca, digámoslo, desentrañar esas relaciones de poder y de lucha, ¿sí? Ok, listo, ok, listo, listo. Sí, pues Ya. el objeto de estudio. Exactamente. Pero pues más Eh, adelante, ya, ya puedo Uy, dormir en paz. pero pues más adelante podemos abordar la misma pregunta, después de pues haber leído qué es genealogía y qué es arqueología. arqueología. Entonces ahí yo iba a proponer una cosa. Después de sexualidad, en vez de meternos con poder, nos metemos con arqueología y ya luego poder. Ah, Sí, sí, Pues sí, sí, está, Pues sí, sí. está mejor. como para tener esa discusión ahí porque me parece importante. Sí. No Sí, sé usted, ¿sí? sí, 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 sí. es mejor. Con eso está como los dos temas ahí, pues uno al lado del otro. Ujú. Este, Bueno, ¿y qué más hay que discutir ¿en qué vamos? entonces? Ah, bueno, estábamos en la genealogía, ¿no? Sí, apenas en la definición. Sí, él hace una distinción interesante entre la Prácticas y historia de hechos, las ¿no? ideas Ah, y la genealogía, y lo hace con varios ejemplos que son chéveres, entonces pues los vamos a mirar y pues me dicen qué opinan, ¿no? Entonces, sí. pues voy a citar acá. Esto significa, por ejemplo, que en lugar de hacer una historia de las mujeres, en Colombia, de lo que se trata es de hacer una genealogía de las prácticas históricas de mujerización. En lugar de una historia del Estado colombiano, sería una genealogía de las prácticas históricas de estatalización. En lugar de una historia de las razas o de las clases en Colombia, una genealogía de las prácticas históricas de racialización y enclasamiento, etc. Más adelante dice, una cosa son las prácticas y otra cosa muy distinta son sus Los correlatos. datos. Sí. La clave del asunto es no confundir las dos cosas, la mujer, la raza, el Estado y la clase, pero también Colombia y América Latina. No son objetos que preexisten al conjunto de prácticas discursivas y no perdón, eh, hay un error de edición acá, que preexisten al conjunto de prácticas discursivas y no discursivas que los producen. Estos objetos no tienen una historia en sí misma que pudiera ser reconstruida a partir de, por ejemplo, lo que los intelectuales han pensado o escrito sobre ellos, como pretende la historia de las ideas. O para ser más preciso, la historia de estos objetos es la historia de su producción. Entonces, ahí con esos ejemplos, él hace la distinción entre historia de las ideas y Sí. genealogía. Entonces, no sé ustedes qué quieren decir ahí al respecto con esos ejemplos. Venga, saltemos. Pues lo que entiendo es que el crítica, bueno, la diferencia ahí está clara y es que, pues reforzando lo que habíamos dicho al principio de la cosa en sí, que, por Sí, ejemplo, pues exacto. cuando hablaba de Colombia, que los historiadores de las ideas lo veían como una cosa preexistente, como una a priori ya, que nos pesaba, o bueno, eso es más adelante, pero para resumirlo, pues es eso, que ellos ven la cosa
común a priori y solamente ven lo que los intelectuales hablaban de, pues de Colombia, por ejemplo, en el momento. Por eso también hacía alusión a la cita de Deleuze, de los documentos menores, que la genealogía también se encargaba de los documentos menores, porque la circunstancia depende de todo eso. Entonces ahí, esa es como la diferencia clave entre la genealogía y la historia de las ideas. La genealogía quiere como hacer el estudio completo, sin entendiendo que el objeto es un objeto producido, tiene una historia que lo construye y es como es por las relaciones de poder que ha tenido, por las prácticas que se han usado y se han mantenido o desaparecido. Entonces sí, entiendo que esa es como la diferencia. Ujú. Valentina no, la noto muy callada. No, pues, no, pero sí me acuerdo mucho de esa parte que menciona de que la genealogía se encarga como de relacionar un poco lo del pasado con lo del presente, que ahí fue donde puso el señor, bueno, el muchacho, es el muchacho, el estudiante, la pregunta de, bueno, ¿y cómo se puede investigar el pasado? Ujú. Que pues fue compleja de entender la verdad, pero pues sí entendí un poco que la genealogía es como más profunda, profundiza más en un poco de la realidad, mientras que lo de la historia de las ideas es un poco más teórico. También otra cosa que creo que se me olvidó es que, pues ahí al final, muy al final habla de eso y es que la genealogía era el estudio pues de lo que ha sido efectivamente hecho, que de eso se diferencia como el marxismo, que era lo que queríamos hacer, y lo del liberalismo, que era deseable de hacer. La genealogía iba directamente a lo que se ha hecho efectivamente y eso es lo que se estudia, las Sí, a eso me prácticas. refería con lo teórico. Eso Exacto, mismo. por eso, por eso me acordé. Sí. Sí, pues es eso, ¿no? Antes de los ejemplos, ahí él dice algo como para aterrizar más esta diferencia, ¿no? De la forma de pensar la historia. Él dice, la genealogía no se interesa por la forma como se transforman históricamente las mentalidades o las ideas, sino por el modo en el que emergen y funcionan las prácticas en un espacio-tiempo determinado El por ellas mismas, espacio-tiempo, claro. es decir, en una circunstancia. Es decir, agrego yo, en las relaciones localizadas de poder. Entonces, pues él básicamente él va a decir que pues esta forma de ver la historia es un estudio de cómo emergen ciertas prácticas, entre paréntesis, comportamientos, que construyen las reglas alrededor de lo que es X concepto. Entonces, por ejemplo, tenemos la raza en la desde el punto cero. Entonces, el tipo lo que hace ahí es un estudio de cómo surge ese concepto de raza en el colonialismo y, y cómo se articula ese concepto en la vida de las personas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se articula? Exacto. Muy diferente a la historia de las ideas, porque él dice, pues es que esta gente lo que hace, pues es básicamente una línea del tiempo, ¿no? Es decir, como esta gente, no sé, Galán, nació en tal año, murió en tal año, su pensamiento fue y sus ideas se indujeron en la población colombiana para hacer esto y esto. Ya. En cambio que, pues la genealogía lo que quería es más bien buscar cuáles son esas fuentes teóricas y cuáles son ¿cómo decirlo? Esos discursos y esas prácticas que hacen que surja esa figura. Puede ser una pregunta, que hacen que surja esa figura de Gaitán. Entonces, digamos, en vez de preguntar quién estuvo vivo en ciertos años, la genealogía se podría preguntar en por qué en ese tiempo la gente necesitaba a un Mesías, a una figura del Mesías. Esa podría ser una pregunta genealógica. O, por ejemplo, preguntarnos el cómo se construye el concepto de guerrillero en Colombia y cómo a partir de este concepto se configura la política colombiana, ¿sí? Porque es diferente ver la imagen de un gobierno
antes y después de grupos armados, ¿no? Porque hay un deseo de tomarse pues el poder a través de las armas. Y eso cambia completamente pues la forma de pensarse el gobierno, ¿no? Pero bueno, ahí digamos, desligándome de lo conceptual que estábamos hablando de Santiago Gómez Castro, Castro Gómez, digo, eh, eh, acá en lo de el movimiento guerrillero y tomarse el poder por las armas, al principio no era así, al principio es que eso también es muy interesante porque es que los ideales de la guerrilla y de los paramilitares se fueron diluyendo, digamos por decirlo así, se fue construyendo por el paso del tiempo, volviéndose igualmente, volviéndose igual de corruptos que todos los políticos de ese país. Pero entonces, yo, bueno, teniendo el tema como de la guerrilla, sería como, si tú das la genealogía, sería la genealogía, se podría utilizar para concientizar, o sea, sí, en algún momento fue, por ejemplo, en algún ejemplo fue como con una intención, pues con un desacuerdo, si no estoy mal, y ya después pues se volvió corrupta en cierto sentido a este punto, pero no sé si se puede salvar como la intención de la guerrilla y pues si aún queda esa intención en algunas guerrillas o si se puede, o si realmente es corrupta o si en algún momento todavía se puede utilizar el concepto que se tenía de guerrilla antes, incluso ni siquiera se llamaba guerrilla antes, pero ese concepto de esos grupos que había. Subversivos. Pues yo no creo que se pueda rescatar porque pues hoy en día por ejemplo, yo vi una noticia hace unos meses, sí, hace unos meses, no, hace un mes en diciembre, que habían más de 20.000 cuerpos desaparecidos en un hangar de la ciudad de Bogotá, culpa de la desaparición forzada. Entonces, pues ahí es donde yo me pregunto si estuviera estos ideales primeros presentes todavía en estos grupos guerrilleros, entonces, ¿por qué se sigue corrompiendo, digamos, esos ideales? Sí, pues vean que justamente para eso sirve la genealogía, ¿no? Ver la manera en la que se construyeron los conceptos en el pasado y ver si se pueden transformar hoy en día. Pero algo que decía Santiago y que es importante es eh, pues alejarnos de esa idea de humanismo, ¿no? Que decía como, no, es que si la modernidad acá en Colombia hubiera llegado como pasó en Inglaterra, por ejemplo, o en Alemania, pues hubiéramos sido un país diferente, no sé qué, bla, 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 bla. Y pues ese discurso a nosotros no nos sirve, ¿sí? Porque nosotros no apostamos por ese humanismo, sino al contrario, la genealogía lo que haría es decir como, estas son las circunstancias y son las prácticas que se han venido manejando y que nos han constituido pues como somos hoy en día. Entonces, pues esos tipos de preguntas que Valentina y Sebastián están haciendo eh, podrían ser llevadas en un estudio genealógico, porque pues eso es lo que pretende hacer la genealogía, ¿no? Una, un análisis histórico-filosófico del modo en el que emergen y funcionan las prácticas en un espacio-tiempo determinado por ellas mismas, es decir, por una circunstancia, por unas relaciones de poder localizadas. Bueno, y ahora, esto que estamos haciendo no sería pues una de ellas. ¿Qué? Lo de investigar, o sea, bueno, ahorita estamos investigando las fuentes y capacitándonos. Bueno, tú nos estás capacitando, pero, o sea, al final vamos a hacer una investigación, vamos a relacionar ciertas lecturas, ciertas cosas que hagamos con lo que pasa aquí en Colombia. No sería una genealogía, Efectivamente. o ya Sí, depende del lineamiento que hagamos. Ujú. sí, pues Sería, inicialmente hable. pues, o sea, sí, tendría retazos de genealogía, pero también de arqueología, porque se están mirando los archivos. Claro. Sí, pues en general sería de todos los temas que veamos pues en este primer momento, ¿no? Entonces,
y de todos los conceptos que surjan a partir de ahí. Entonces, pero principalmente es genealogía. ¿Por qué? Y ahí viene la vaina, porque pues la idea es hacer un estudio crítico, Exacto. ¿no? O sea, sí es importante el archivo, sí es importante investigar de ciertas etapas de Colombia, pero también es importante hacer un estudio crítico de los conceptos y de, como dice Santiago, de los dispositivos, que es a partir de donde se articulan todas las relaciones sociales. Entonces, pues sí, o sea, la idea es una genealogía de, pues, de varias cosas en Colombia, eso ya lo iremos mirando más adelante. Por el momento lo que se tiene pensado es sobre la época de la violencia. Bueno, no sé si quieran pasar algo, alguna otra cosa que tengan ahí anotada. Pues veníamos hablando de la genealogía, de las prácticas, ¿no? De la diferencia entre, pues, ver la historia como la miran los ojos de la historia de las ideas y los ojos de la genealogía. Pues hablamos un poquito de arqueología, Felipe explicó qué es el dispositivo, ¿no? Y, y pues también hablamos de las prácticas, ¿no? No sé si quieren agregar algo más. Ah, pues también hablamos del a priori, que pues eso es importante, ¿no? Porque pensar los a priori nos ayudan a, pues, a saber las maneras en que se articulan las cosas, los dispositivos. Que eso Ah, era. bueno, pues hay Y un así momento no estaba importante. mal la idea. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que no nos todo el tiempo. Sí. Perdón, sí, sí recuerdo lo del a priori, pero la verdad yo no entendí lo del a priori. O sea, sí sé que es a priori, más o menos, pero cómo lo identificó, lo relacionó, bueno, lo que sea que hizo él, no lo entendí. Entonces, pues, ya que estás hablando de eso, o que, pues no sé qué iba a decir Sebastián, perdón, si podías desglosarte ahí un poquito más. Felipe iba a decir algo, Sebastián iba a decir algo. Pues estoy esperando a ver qué se hace. Pues es que en la entrevista hay un momento importante que es que el estudiante le dice a Santiago Castro Gómez que entonces él cree que hay una filosofía latinoamericana. Ay, es que no. Ah, sí, sí, antes de la genealogía, antes de hablar de genealogía es donde hay esa discusión de la filosofía latinoamericana. Eso nos lo saltamos. Que yo leyendo eso yo decía, joder, pucha, el profe Mardavid está revolcándose desde su casa si llega a leer esa parte de la entrevista. ¿Sí? Pues se la leo Castro Gómez, ¿no? Pues sí, porque el profe es un ferviente Creyente ¿qué? de la filosofía Defensor latinoamericana. de la filosofía latinoamericana. En cambio, Santiago Castro Gómez dice, eh, Pero pues, no, yo siento no que existe era una más como filosofía un poco. latinoamericana como tal, porque pues eh, Sigue, sigue. no, tranquila, dale tú. No te... Pues es que lo estabas abordando, pero sí un poco sobre el hecho de que no era como tal con los conocimientos, sino la manera en la que se hacía la filosofía y que constantemente se estaba discutiendo como esa manera de cómo, esa forma de cómo hacerla. Más no siento que no se habló mucho sobre lo que era en sí la filosofía, sino el cómo se hacía. Era como lo que no estaba en acuerdo Santiago, creo. Güey, sí estoy Ok. complejo Y porque. Felipe iba a decir algo. No, pues yo también me iba a ir por lo de. Ay, ¿qué fue lo primero que preguntamos? Ya se me olvidó. Lo de la priori, sí, pero en esa discusión de lo de la filosofía latinoamericana, no sé si yo entendí mal, pero lo que entendí es que no había ni latinoamericana, ni árabe, ni caracterizada ninguna Ah, por nada, ¿no? sí, 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 también, que él ya Sí, decía, Es que un fracasa con todo.
Exactamente. Yo estaba en lo correcto, muchachos. Sí. Empecemos con esa vaina de a priori rápidamente. Felipe por ahí tiene algunos apuntes, no sé si los quiera compartir. Pues yo o sea, lo que había entendido es que la genealogía estudiaba o pretendía ofrecer un conocimiento de nuestros a priori históricos, de esas cosas que mantenemos sin conocer, pero que nos constituyen porque son parte de nuestra historia. Que entonces decía que San Santiago decía que no sabíamos qué es lo que nos constituye, que todo eso que nos constituye permanece como un a priori, que pesa sobre todo lo que hacemos y queremos en el presente, pero pues al ser un a priori no lo conocemos. Entonces ese es como el trabajo de la genealogía, de darnos a Ujú, entender qué es ese a priori que mantenemos como, que decía que se mantenía a nuestras espaldas. Y ese es ujú, el trabajo de la genealogía. ok. Pues yo me voy a citar un poquito más adelante para complementar lo que dice Felipe. Eh, no sé si ustedes tengan el PDF ahí abierto, si no, pues no hay problema. Sí, pero creo que la anotación de las páginas es distinta. Sí, sí. Sí. Pues hay una pregunta que dice, pues cuando le preguntan, pues que cómo hace un investigador para pues, Se cortó esto, ¿no? ¿sí se ubican ahí? Bueno, no escuché nada. O sea, a mí se me cortó, no sé si a los demás. Ok. Sí, sí, a mí también. Madre, entonces fue mi internet. Bueno, en un Sí, a momento mí también. le pregunta, ahí sí me escuchan bien, ¿sí? Sí, sí, ahí perfecto. Ok. En un momento le preguntan a Santiago, ¿no sería entonces la genealogía una tarea metodológicamente imposible? Exacto, sí. Él le preguntan un montón de vainas y él le dice, estas son preguntas muy difíciles de responder en dos palabras, pues como para que se ubiquen. Eh, bueno, más o menos en el párrafo tercero, él ahí va a hablar de tejidos oníricos, ¿no? Todo esto es para hablar sobre teoría. Entonces dice, mm, en tejidos oníricos, pues él va a hablar de la Bogotá a inicios del siglo XX. Y él va a decir que el análisis histórico, analítico y filosófico que él va a tener no va a ser sobre las prácticas singulares. Es decir, él no se va a poner a analizar eh, la construcción de los barrios obreros, no se va a poner a analizar la figura del tren únicamente, no se va a poner a analizar el peso de las mujeres, las cosas como algo, todas estas cosas como algo singular, ¿sí? Ujú. Sino que hay un dispositivo que va a articular todo eso. ¿Cuál es ese dispositivo? El dispositivo de la movilidad. Y también se va a preguntar pues sobre el capitalismo en Colombia, lo va a citar en Bogotá, ¿no? Entonces, el alumbrado público, eh, la pavimentación de las calles, todo eso contribuyó a el capitalismo en Colombia. Entonces, él dice una vaina, dice, lo importante para el genealogista no son tanto las prácticas singulares, sino el funcionamiento de una entrada de prácticas. Ese sería el dispositivo. Aunque desde el punto de vista particular son heterogéneas y empíricas, es decir, diferentes entre sí, funcionan juntas conforme a un tipo de racionalidad que las articula, Eso es importantísimo. que sería, si lo quieren ver, la movilidad, eh, lo que oculta es el capitalismo, ¿sí? Entonces, esa racionalidad que las articula, Exacto. eh, todas esas cosas seculares, como la pavimentación de las calles, etcétera, etcétera, apuntan a un mismo sentido que es modernidad en Colombia, primeramente la modernización en Colombia y pues el capitalismo en Colombia, a que se impulsen esas cosas.
¿Qué tiene que ver todo esto con el a priori? Las historias, las prácticas, es decir, circunstancias y del comportamiento, como lo veíamos antes, eh, es la historia de los a priori que articulan todas las realidades. Es decir, son todas esas cosas, independientemente de la experiencia, que son, mm, digámoslo así, la razón por la cual se articulan todas las demás cosas tangibles. Entonces, por ejemplo, tenemos al capitalismo. El capitalismo no es algo tangible, no es algo que pueda coger. Pero del capitalismo, como un dispositivo, como el dispositivo de la movilidad, podemos tener esa idea y a partir de esa idea, coger nuestro mundo y articularlo a una sociedad productiva. ¿Cómo? Pues, qué sé yo, poniendo carros, poniendo fábricas, ¿sí? Poniendo horas de trabajo. Esos serían los a priori. Entonces, Santiago dice, la historia de las prácticas no es la historia de su singularidad, sino la de su gramática, de los a priori que las articulan. Es una historia de la racionalidad de los dispositivos. Eso sería más o menos lo del el a priori. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, pues yo sí. Sí. Pues yo sí entendí la mayoría, pero pues hubo un punto que se me fue el internet. Pero pues no, pues no, nada, nada del otro mundo. Ok. Bueno, entonces creo que se ya entiende. Eh, y la otra pregunta que decía Valentina era sobre la filosofía latinoamericana, ¿no? O sea, que él decía como... Ah, pues le pregunto, ¿no existe un pensamiento que pueda llamarse latinoamericano o colombiano? Y él dice, no. Y ahí dice, no estoy diciendo que la filosofía y la ciencia son saberes universales que valen para todo el mundo, con independencia de su nacionalidad particular, y que por tanto hablar de una filosofía latinoamericana es tan absurdo como hablar de una matemática o física latinoamericana. Ese no es el punto. Lo que estoy diciendo es que pensar es la utilización de un conjunto de técnicas de ordenamiento de signos a través de los cuales problematizamos el mundo. Entonces, ahí él más adelante va a decir como, eh, por ejemplo, la lógica es griega, ¿no? Se crea en Grecia. Sí. Y él no va a decir como pues que los griegos tenían su lógica griega, sino que esa lógica, digámoslo así, todo el mundo la puede usar, ¿sí? No es que piensan a partir de que son griegos, sino que piensan. Entonces, pues él no va a decir como hay algo o latinoamericano, porque estaría cayendo en el discurso de las historias de las ideas. ¿Que cuál sería ese? Buscar una identidad latinoamericana. ¿Sí? Es lo que dices, no, voy a pensar respecto a un contexto específico, respecto a unas circunstancias que rodean a ciertas prácticas eh, que permean a ciertos individuos. Entonces, pues es eso. Ah, de hecho, él va a decir que, pues en vez de pensar en algo que sea colombiano o latinoamericano, va a decir qué pena, va a decir que lo mejor sería preguntarse en cómo funciona un concepto, ¿sí? En cuáles son las técnicas que lo producen y en cómo se articulan esas técnicas de ordenamiento de signos, es decir, de esos pensamientos, con las técnicas de conducción de la conducta. Ahí volvemos al comportamiento de los individuos, que eran pues, lo que interesa a Santiago. Esas preguntas hacen parte de la genealogía. Y pues ahí viene pues, la discusión de
pues que él dice como hay pensamiento colombiano, pensamiento latinoamericano, él dice no, hay pensamiento. Pero eso no significa que niegue la historia latinoamericana, ¿sí? Eso es completamente diferente. Pero entonces ahí también yo estaría de acuerdo con eso de que hay filosofía, no hay filosofía de algún lugar. Les pregunto. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Otra vez, otra vez. Pues es que yo siento que el pensamiento está muy relacionado con la filosofía, ¿no? Y si él está diciendo que solo hay un pensamiento, pues está diciendo implícitamente que también hay solo un tipo de una filosofía, no filosofía de Marx, la filosofía de tal, sino que es un compendio. Y él mismo creo que lo está haciendo, ya que lo estoy diciendo, pues lo está haciendo porque lo dijo en la discusión que tuvimos ahorita sobre genealogía y arqueología. Él está uniendo dos ideas y las está unificando. Entonces yo siento que él también de pronto piensa en que solo hay una filosofía, no dividida en lugares o por personajes. No sé. Ok. ¿Ahí Felipe va a decir algo? No, pues yo también había entendido lo mismo. O sea, yo creo que es que no hay, o sea, que no hay como una filosofía de un lugar o de un lugar específico. Es que ahí tengo un problema porque ahí él estaba hablando de espacio y tiempo. Ajá. Y no sé, yo siento que eso es contradictorio. Ok. Porque él dice la importancia del espacio y del tiempo de las prácticas. Creo que es que yo no he entendido, porque él habla de espacio y tiempo en prácticas. Pero cuando llega a hablar de la filosofía latinoamericana y dice que no hay, entonces, ¿cómo funciona el espacio y tiempo en ese contexto? ¿No? O sea, no hay una filosofía latinoamericana porque no hay una filosofía de ningún lugar, porque es solo pensamiento, ¿cierto? Hay filosofía. Sí, o sea, hay filosofía, pero no de ningún lugar, no hay que encasillarla. Es pensamiento y ya. Sí. O sea, Pero solo estamos hablando del lugar o Pero, también de personas. pero si o estamos sea, hablando de genealogía, ¿no estamos hablando del origen de ese pensamiento mismo? Yo por eso es que yo siento que es complejo. ok, ok. Eh, Se me sí, reinició el estamos. Windows, muchachos. No sé si es que somos nosotros que tenemos como muy arraigado lo de el pensamiento a un lugar. De pronto Pues somos es que nosotros. mira que también lo dijo Felipe, porque él dijo, cuando yo ya salí, esta idea cambió mucho. Esta idea de Latinoamérica cambió mucho cuando él estuvo allá, porque incluso él está basándose todo, ni siquiera en gente latinoamericana, siempre se basó como en la gente latinoamericana a sus inicios, pero ya cuando hizo su doctorado o su maestría allá en Alemania, ya él como que cambió un poco su mentalidad y creo que ahí la entrevista lo dejó implícito. Sí, 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 sí me acuerdo de eso, pero siento que, no sé, el argumento es raro. O no sé si yo no lo comprendo. Creo que es más eso. Ok. Bueno, hay dos citas que tengo como para pues, aclarar eso. Eh, bueno, antes de la pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿no existe un pensamiento que pueda llamarse colombiano o latinoamericano? Antes de que le pregunten eso, un párrafo arriba, él dice, creo que la crítica de la razón latinoamericana, o sea, el libro, ¿no? Ofrece suficientes argumentos para mostrar que Latinoamérica no es un lugar de enunciación, y mucho menos una cultura, sino un significante, que opera de una u otra forma conforme sean los dispositivos históricos de poder en los cuales se haya inscrito. Más aún, yo diría que en la filosofía latinoamericana en particular, Latinoamérica ocupa la función de significante amo. Por eso en realidad el libro no habla de Latinoamérica, sino del latinoamericanismo, como aquella familia de prácticas discursivas y de relaciones de poder que generan ese efecto de verdad llamado la identidad latinoamericana, entre comillas. Fíjate entonces la diferencia. Yo no presupongo esa identidad, sino que examino genealógicamente su proceso de producción y circulación y consumo. No hablo de Latinoamérica como si fuera una cosa en sí, sino más bien de los procesos de latinoamericanización y, perdón, y tampoco presupongo que exista algo llamado Colombia o la identidad colombiana, sino que busco indagar cuáles son las técnicas
que las producen y de qué modo funcionan históricamente. O sea, y ya luego le preguntan, ¿no existe un pensamiento que pueda llamarse colombiano o latinoamericano? No. Y dice, y no estoy diciendo que la filosofía y la ciencia son saberes universales, que valen para todo el mundo, con independencia de su nacionalidad particular, y que por tanto hablar de una filosofía latinoamericana es tan absurdo como hablar de una matemática o física latinoamericanas. Ese no es el punto. Lo que estoy diciendo es que pensar es la utilización de un conjunto de técnicas de ordenamiento de signos a través de las cuales problematizamos el mundo, técnicas que han surgido históricamente en diferentes lugares del planeta. Solo algunas de ellas nacieron en Grecia, pero que operan con entera independencia de la función que tuvieron en el lugar de su emergencia. Es decir, lo que está diciendo Santiago es que no hay, Sí, hay un pensamiento, ¿sí? ya me acordé. Es que no sé cómo decirlo para que no sea confuso. Hay un pensamiento, Que no depende, o sea, pero ese pensamiento, no depende de él. digámoslo así, no opera dependientemente del lugar de donde surgió. Es decir, digamos, la lógica tuvo una función necesaria para pues, la argumentación, para los discursos, para la matemática, etcétera. Pero esa lógica, o sea, la función de ese pensamiento, de ese concepto, no opera dependientemente del lugar de donde emerge. Es decir, ese concepto, la función de ese concepto no depende de que haya nacido en Grecia, ¿sí? Sino de una necesidad de los griegos para pensar. No sé si se me entiende. Yo creo que sí, o sea, pues es lo que tenía claro antes de dudar, pero lo que no, es que no, a ver, o sea, yo entiendo, sí entiendo que, pues lo que sea que haya, por ejemplo, el ejemplo de lógica, no importa que haya surgido en Grecia, sino de que había una necesidad de pensar eso en ese lugar. Sí, O sea, es más una cuestión, es la cuestión del espacio y el tiempo, pero no quiere decir que haya, o sea, que sea completamente y estrictamente necesario que solo se pueda usar en ese momento, sino que es una herramienta que se puede usar cuando haya la misma necesidad en otro espacio y tiempo. sí. Y aquí un poquito más, como para aclarar aún más, dice, en otra parte del texto, mucho más atrás. Mi argumento central era entonces que el latinoamericanismo es el conjunto de discursos que produce una identidad dotada de un etos propio y unas identidades culturales a las que postula como exteriores a los procesos de modernización. Pero la, entre comillas, nueva crítica cultural de la que te hablaba antes me ayudó a entender que tal exterioridad latinoamericana con respecto a la modernidad es un gesto nostálgico, populista y humanista de un sector de la intelectualidad criolla, interesada en mantener los privilegios que les otorga la escritura y la letra sobre el resto de la población. El latinoamericanismo aparece como una herencia colonial que busca defender los derechos ancestrales de la ciudad letrada en América Latina. Entonces, a ver, em, sin la globalización y sin el sistema mundo moderno capitalista, eh, sin esas cosas, no estaríamos conectados, ¿sí? Entonces, no sé, imaginemos que el Internet se reserva solamente a África. Entonces, solamente los africanos usan Internet, ¿sí? Ahí hay una cierta exterioridad, ¿no? Hay algo que está por fuera, ajeno a el resto del mundo. Lo que está diciendo Santiago es que ese etos propio y esas identidades culturales, ¿no? Eh,
lo que hacen es mantener ciertas estructuras de poder sobre otros, ¿sí? Entonces, por eso él dice que, pues esa idea de pensar en una identidad latinoamericana o colombiana, pues no tiene mucho sentido, porque seguimos manteniendo una nostalgia a lo que somos como latinoamericanos, ¿sí? Entonces, em, él a lo que ataca es a esa idea de que hay un pensamiento que pues en tanto pensamiento genera relaciones de poder con esa idea de identidad latinoamericana, ¿sí? Entonces, él lo que dice es que a él no le interesa eso, a él le interesa es cómo surge el pensamiento en América Latina. Es diferente a decir que en América hay pensamiento latinoamericano, ¿sí me explico? Sí. Sí, pues yo creo que sí. O sea, yo creo que entiendo. Y Valentina y Sebastián. Que sí, ¿Sí? es eso como que la sangre llama, ¿no? ¿Cómo? Se me Es cortó. como que la sangre llama. ¿Cómo así? No entiendo. No, pues sí, o sea, Bien, el que es americano y por más de que se internacionalice y tenga todo el compendio de ideas, pues siempre va a tener como su ideal según el lugar en que nació. Ujú. Eso entendí. Sí, pero pues, pero eso no significa que haya la Pensamiento necesidad latinoamericano. de pensar en una identidad latinoamericana, porque para Santiago eso no existe, ¿sí? Sino que somos un Sí, exacto, conflicto. como que no te gobierna esa idea, ese latido, pongámoslo así, ese sentido latino, no tiene por qué gobernar tu pensamiento, tienes que ser más racional. Creo que es lo que invita a Santiago, que dice que yo creo que es ese sentido de que estamos, bueno, estamos, no sé, pero se pone por encima esa idea latina del resto de cosas que hay en el mundo, y pues debería ser al contrario. Sí, o sea que básicamente que esos discursos latinoamericanos, por decirlo de alguna manera, operan o funcionan independientemente del lugar en donde emergieron, es decir, de América. Entonces, no sé, por ejemplo, tenemos a Aníbal Quijano con la clasificación social. Entonces, pues él dice que hay clasificación por sexo, por ¿Raza? ay, sí, bueno, el caso. Hay otras cuatro y la quinta es la raza, que es como la Sí. innovación de él. Eh, ahora, imagínense que esa vaina se quede reservada para América Latina. ¿Dónde está África? ¿No le sirve esa clasificación racial? ¿Es que acaso en los procesos pues, de la colonia África no fue parte? Eso es a lo que ataca Santiago. pero eso también iría con lo mismo del eurocentrismo, ¿no? Sí, y pues ahí viene el punto exactamente, o sea, que no hay como una identidad latinoamericana y que los discursos sean netamente de y para y con Latinoamérica. Eso es lo que está diciendo Santiago, sino que la función de los conceptos que se crean en América Latina no dependen de que hayan surgido en América Latina, ¿sí? Funcionan independientemente de su lugar de origen. Entonces, por ejemplo, tenemos la lógica en Grecia, que era el ejemplo que Santiago ponía. ¿Sí? Más o menos. Sí, sí. O sea, pues sí. Lo que entiendo de. Sí, ya se entiende mejor el asunto. Sí, o sea, entiendo que no depende de dónde nazca, sino de dónde se necesite. Exactamente. Y ahí yo tengo una cita de Zuleta
Pero ustedes creen que yo me acuerdo en dónde está, en qué libro está, no me da la memoria para tanto. Pero básicamente, Zuleta, yo jalando para mi lado, Zuleta dice que de nada nos sirven pensar los orígenes de las cosas porque eso no tiene sentido, ¿sí? Sí, Nos tenemos que preguntar, como dice la genealogía, por el funcionamiento de las cosas. Y ahí está la diferencia, o sea, pensar, dice Santiago, no es una actividad que se pueda comprender a partir de las ideas, de la cultura o la biografía de alguien, es decir, de un sujeto específico, de un lugar específico, de América específicamente, sino que debe ser examinada desde el punto de vista de sus modos de problematización, es decir, cómo desde América se crean discursos y conceptos que problematizan al mundo, ¿sí? A la historia. Ahí está la diferencia. pues sí. Sí, sí, Pues, bien. todos nos articulamos con todos, entonces no tiene sentido preguntar Sí. por el origen de las cosas. Yo creo que es necesario, si tienen tiempo por ahí, que le echen una repasada al texto de Quijano, el de la clasificación del poder, perdón, la colonialidad del poder y la clasificación social, como para que se entienda mejor esa idea de pues, que somos un sistema mundo moderno colonial, es decir, que todos estamos interconectados y viene la idea de la globalización. ¿Ese Pues texto está dentro del Drive también? Creo que no, no, sí. ¿lo subo? Sí, por favor. Ah, Sí, pues por si quieren echarle una repasada, le pongo como anexos, así le voy a poner una carpeta, Sí, anexos. ok, listo, me parece. sí, iría todo el contenido complementario. Entonces, bueno, quedan 6 minutos y no sé si algo se me escapa. No, Seguramente. Pues de pronto no. No, pero lo de la colonialidad del poder. No, pero eso tiene Ah, que ver con los dispositivos. pues esa idea importante de que en la medida en que entendamos de qué estamos hechos, por así decirlo, seremos capaces de transformarnos a nosotros mismos. Esa es como la idea de la genealogía, estudiar nuestro pasado para entender cómo podemos transformarnos nosotros hoy en día. Sí, yo tenía una duda de una cosita. De cuando usar lo de los términos de molar y molecular. Ahí sí, me perdieron. Mm, ¿Tiene la página? ¿en qué momento tú metiste química? No, él habla de eso. No Sí, él sé. habla de eso, pero al final, ¿no? El puro Sí, final. casi al final. No me Molecular, por acuerdo. acá lo tengo. Tan, tan, tan. Por eso, al hablar de las herencias coloniales en Colombia, me refiero con ello no tanto a una macrofísica de los poderes globales, Sin una microfísica de los poderes. macrofísica, perdón, macrofísica de los poderes globales, sino sobre todo a una microfísica del poder alojada en nuestra experiencia histórica. El acento se pone en lo molecular y no en lo molar, es decir, se pone en lo microfísico y no en lo No macrofísico. macrofísico. Es Ya, decir, por eso. ¿Qué? espere, es decir, se centra en la historia localizada de las prácticas, ¿sí? Mm, De un lugar específico, de un entorno específico, ta, 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 Ok, listo. y no en el funcionamiento de, como lo vería, por ejemplo, Mignolo, del sistema mundo moderno colonial capitalista, es decir, de todo el mundo en general, ¿sí? ya. Sí, o sea, había medio entendido eso, pero quería aclararlo. Sí, pues era eso. Sí, ese man empieza a meter química y no se vuelve loco. Pero pues básicamente es eso, no es tanta vaina. Pues también había algo importante lo del orden social, ¿no? Y que solo podía darse en la medida en que se aclara en el mundo de los afectos, hábitos y deseos. Eso me parece interesante, pero creo que ya no hay tiempo. Quedan 4 minutos, pero a ver qué alcanzamos a hacer. Pero sí, eso es importante. Otras cosas son las técnicas liberales de gobierno. Las tecnologías, perdón, liberales de Tecnología, sí. gobierno. Que pues básicamente eso es lo que va a articular la manera en cómo se va a gobernar, es decir, a la manera en cómo los individuos se van a interrelacionar. Dependiendo de cómo hace el gobierno, los individuos se van a acoplar a una manera o no de comportarse, eso es importante.
Y tan. Bueno, no encuentro lo que decía Felipe, pero sí eso es importante. Es que hay varias veces que habla de los afectos, hábitos y eso. Al final, o sea, o sea, en las últimas 10 páginas retoma esa idea mucho. La estoy buscando. Ah, ya, vean. Ya. Estoy convencido de que un orden social cualquiera solamente puede darse en la medida en que se ancla en el mundo de los afectos, hábitos y deseos. Eso. Dice, no se puede crear o destruir un orden social solamente con creos revolucionarios y tampoco a punta de bala. Eso es casi el final. En- Entonces, ahí volvemos a Ortega y Gasset, es decir, a la pregunta por la vida. ¿Sí? Porque no es solamente que los individuos sean como autómatas, que dicen como, uy, ese man dijo algo re chévere, voy a seguirlo. Es más bien como, hay algo que se está metiendo en mí y que va a articular mi manera de desear y mi manera de sentir. Y ahí vienen las circunstancias y la vida, porque yo no soy solamente pensamiento, yo no soy solamente una máquina que sigue instrucciones, soy también un sujeto de afectos y de emociones. Y yo creo que ya porque no nos da el tiempo, no sé si quieren decir algo más. Estaba revisando y al final Santiago empezó a hablar es del humanismo, pero pues de eso ya hablamos, ¿no? Que se va a distanciar de esas ideas humanistas eh, porque a él le interesa es saber la manera en que la historia influye y no en qué hubiera pasado así. Exacto. Pues básicamente es eso. Pues había una cita casi también que al final que hablaba de que no había violencia por carencia de modernización, sino debido a la modernización en contextos marcados por las herencias coloniales. Sí, Pero eso también es importante. Y sí, al final ya vuelve con lo del humanismo, que la genealogía permitía escapar eso, y que la genealogía también hacía una crítica a las utopías, y con eso terminaba, que negaban el sí, espacio y hacían tabula rasa del poder. ¿Ya? sí. Pues yo siento que es cerrar con eso, que, que básicamente lo que decía Santiago, ¿no? Que el futuro político del país no se funda, o más bien, se funda en lo que ha sido efectivamente hecho, es decir, en la historia. Yo creo Se cortó.